Es el efecto de la reforma fiscal que acaba de presentar el Gobierno. La mayoría de los algo más de 300.000 contribuyentes navarros pagarán más con esta declaración de la renta de lo que venían haciéndolo hasta ahora. El Gobierno sube la presión fiscal a las rentas por encima de 32.000 euros. Una presión fiscal moderadamente más elevada en las rentas más altas, fortalecer también la equidad, igualando el tratamiento de las deducciones personales y familiares y aproximar la fiscalidad de las empresas a sus resultados contables. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un 3% más tributarán las grandes empresas. También hay cambios para el patrimonio, cuya reducción de la cuota tendrá un máximo del 65% frente al 75% actual. Y una novedad más, se recupera de manera provisional durante un año el impuesto de hidrocarburos. También las SICAVs van a dejar de tributar al 1%. Todo para recaudar 127 millones de euros más en los 2 próximos años. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Enseguida entramos en el detalle de lo que ha trascendido en esa rueda de prensa, la letra menuda de este proyecto de más de 200 páginas que será debatido y valorado por los grupos del Parlamento en breve. El Gobierno, que ha acordado hoy la extinción de la Fundación Moderna, los proyectos empresariales y de desarrollo económico de este organismo público-privado creado en 2010, los va a asumir la sociedad pública Sodena, que subrogará todos los derechos y obligaciones, incluidos los laborales. Y era uno de los puntos recogidos en el acuerdo programático por cierto, de los partidos que sustentan al Gobierno, el que pone el foco también en la extensión del Canal de Navarra, del que se ha hablado esta mañana en el Parlamento Foral. El presidente de la Cámara de Comptos ha comparecido a petición de varios grupos para explicar su informe. Esos periodos se pueden alargar y pueden tener una repercusión muy beneficiosa sobre los cultivos. Los 4 partidos del Gobierno de Navarra están parando el Canal de Navarra. Que no debemos renunciar a valorar alternativas ante lo poco que se encuentra definido bajo el título de esa segunda fase del Canal de Navarra. El Servicio Navarro de Empleo ha negado irregularidades denunciadas por el sindicato ELA respecto de la ubicación de los fondos de convenios con UGT y comisiones obreras para pagar nóminas. Por otro lado, anuncia que se van a abrir los convenios a sindicatos con un 10% de representación. Se ha confirmado la sentencia, la condenatoria contra el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Pamplona, Ignacio Polo. La Audiencia de Navarra ratifica la multa de 2.100 euros y año y medio de privación del permiso de conducir por un delito contra la seguridad vial. Y Osasuna ha comenzado a preparar el duelo del domingo ante el Elche, difícil compromiso para los rojillos que llevan 2 partidos sin ganar. Martín Monreal ha dirigido la sesión, pero imagínense al técnico como futuro presidente de Osasuna a largo plazo. Bueno, pues esa fue su respuesta anoche en el programa de esta casa, Cara a Cara. No la descarto para nada, pero absolutamente. Cuando oiga a mi mujer esto, igual me mata. A mí me gustaría subir a primera con Osasuna, eso sí que me gustaría. Y lo del presidente, no sé, igual de aquí a 10 años o 12, igual sí. Y la hemos conocido desde muchos puntos de vista. Ahora se une la tecnología dron para enseñarnos, no solo por fuera, sino también por dentro, la Catedral de Pamplona. Así se ve, gracias a la tecnología. El Gobierno de Navarra ha dado a conocer hoy en su sesión de todos los miércoles el proyecto de ley foral para reforma fiscal. Una reforma que grava más de 100.015 declarantes de IRPF. La nueva reforma fiscal prevé recaudar 127 millones de euros más en los próximos 2 años. Una reforma que, según Aramburu, establece una presión fiscal moderadamente más elevada a las rentas más altas. Lo que pretende es aumentar la progresividad del sistema tributario, estableciendo una presión fiscal moderadamente más elevada en las rentas más altas, fortalecer también la equidad, igualando el tratamiento de las deducciones personales y familiares y aproximar la fiscalidad de las empresas a sus resultados contables, mejorando
la eficacia de los beneficios fiscales. En el IRPF se suben los tipos a partir de 30.000 euros de base liquidable hasta el tope del 52% para las bases liquidables de más de 300.000 euros. De este modo, la mayoría de los contribuyentes, el 37% de la población, pagará más, el 34% se quedará igual y el 28% pagará menos. Mi ilusión es que todos pagarán más. Quiero decir que las bases liquidables fuesen más altas y que todo el mundo en Navarra pudiese estar en los tramos de 50.000 y no en los de 25.000. Pero bueno, eso lo iremos consiguiendo poco a poco. Con el impuesto de patrimonio se esperan recaudar 14 millones de euros en 2 años, reduciendo el mínimo exento de 800.000 a 550.000 euros. En sociedades se elevan los tipos para las grandes empresas y se establece como mínimo el 13% de sus beneficios. Solo las empresas que creen empleo de calidad o inviertan en I+D podrán bajar de ese 13%. Pero a partir de la cuota íntegra cabe la posibilidad de aplicar beneficios fiscales, vías deducciones, etcétera, ¿no? Además, se recupera el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos con las mismas condiciones que en 2012, sin afectar a transportistas y conductores profesionales. Veremos qué repercusiones tiene este proyecto de reforma fiscal que, como decimos, acaba de presentarse. El Gobierno que ha acordado además también hoy en su sesión la extinción de la Fundación Moderna. Será la sociedad pública Sodena, era uno de los puntos del acuerdo programático, la que se haga cargo de la gestión. Se ha aprobado hoy y esto va a suponer dos cosas. Será, como decimos, Sodena la que se haga cargo de impulsar los proyectos que contemplaba este organismo público-privado creado en 2010 y subrogará además todos los derechos y obligaciones adquiridos, incluidos los laborales. La participación de los agentes económicos en los procesos de planificación se desarrollará a través del Consejo Económico y Social de Navarra, órgano consultivo de la Administración foral. Este acuerdo se enmarca en el proceso de reestructuración de los instrumentos de planificación del desarrollo económico regional de Navarra. Se insta a la extinción de la Fundación Moderna y la continuación de su actividad por la sociedad Sodena, tal como venía recogido en el acuerdo programático. Y la Cámara de Comptos ha recomendado que se analice el sistema de financiación del Canal de Navarra para que haya una repercusión equitativa, dice, de los costes. Su presidente, Elio Robleda, ha expuesto el informe hoy en el Parlamento destacando que el agua es un bien estratégico. UPN, el Partido Socialista y el Partido Popular han reprochado a los grupos del cuatripartito que quieran paralizar un proyecto que consideran vital para el desarrollo económico de Navarra y especialmente, dicen, para la Ribera. Comptos analiza la primera fase del Canal de Navarra. El órgano fiscalizador destaca un aumento en la riqueza de los cultivos y también un impacto positivo en el ámbito del empleo, pero recomienda que se analice la política pública más adecuada para su financiación. ¿Cuál debe ser la repercusión de ese coste en los usuarios? Procurando que esa distribución, pues evidentemente, sea equitativa entre los usuarios en el tiempo. La equidad intergeneracional es fundamental. Y es que el informe indica que los plazos de amortización de las inversiones son menores que su vida útil, lo que provoca, dice Comptos, que la generación actual esté soportando un sobrecoste. Lo que está en Peaje en la Sombra, la zona de hidrantes, está calculada sobre una amortización de 30 años. Bueno, pues ahí tienen el Canal Imperial de Aragón, que lleva más de 120 años. Y, es decir, esos periodos se pueden alargar y pueden tener una repercusión muy beneficiosa sobre los cultivos. Comptos destaca que la implantación de la primera fase ha sido muy eficaz. El 87% de las parcelas han instalado el sistema de riego y destaca el valor estratégico del agua. Un informe que divide a los partidos. UPN, PSN y Partido Popular reprochan a los grupos que sustentan al Gobierno que quieran paralizar la segunda fase del canal, un proyecto que consideran fundamental para Navarra y en concreto para la Ribera. El tramo que falta tiene la mitad de coste y riega prácticamente las mismas hectáreas que la primera fase. Por lo tanto, el no llevarlo a cabo sería lo menos inteligente y económicamente lo menos rentable. Los 4 partidos del Gobierno de Navarra están parando el Canal de Navarra. Esto es lo que tenemos que decir nosotros a los ciudadanos. Y hemos dicho siempre que estamos dispuestos a hablar del cuándo, el cómo, por dónde. Lo que no estamos dispuestos es a decir no a la segunda fase del Canal de Navarra para llevar agua de calidad a la ribera. Que no debemos renunciar a valorar alternativas ante lo poco que se encuentra definido bajo el título de esa segunda fase del Canal de Navarra antes de continuar con su ejecución, pero siempre con el objetivo de conseguir garantizar el agua para la ribera, para boca y para riego con la calidad y precio adecuados. Lo que verdaderamente tenemos pendiente, y esto es lo que no está todavía muy claro, ni desde luego con este informe queda muy claro, es la rentabilidad social general de este tipo de infraestructuras.
Comptos advierte de que se trata de un informe parcial al encontrar varias limitaciones para valorar el proyecto al tratarse de una infraestructura de larga duración. Bueno, pues hoy el Partido Popular de Navarra ha denunciado boicot de los grupos del cuatripartito al no considerar que se incluyera en el orden del día del pleno de mañana su propuesta de ley foral de apoyo integral a las familias. Creemos claramente desde el Partido Popular que lo que pretende este Gobierno es traer antes un proyecto de ley para que no sea, como digo, la del Partido Popular la primera que se debata, y nos parece que están primando, como siempre, sus intereses sectarios y partidistas antes que el interés general de las familias navarras. Bueno, pues mañana viene a Pamplona el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para firmar el acuerdo electoral con UPN, con el que concurrirán de manera conjunta a las elecciones. Precisamente este viernes acaba el plazo para que se presenten las coaliciones electorales de cara a los comicios del 20 de diciembre. Los acuerdos firmados por el PP tiene que aprobarlos la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos. El candidato de Geroa Bai, Koldo Martínez, y el de EH Bildu, Sabino Cuadra, al Congreso han presentado el programa con el que concurren a la Cámara Baja, a donde acuden por separado. EH Bildu quiere priorizar el derecho a decidir en la próxima legislatura. Irán de la mano al Senado estas formaciones en una candidatura conjunta junto a Podemos e Izquierda Esquerra. Patxi Zamora, de Kontuz, es el nombre que propone Bildu al Senado. Izquierda Esquerra presenta a Iñaki Bernal. Geroa Bai ha tenido que cambiar su candidato, también hombre, y busca a una mujer para cumplir con la paridad. Por separado al Congreso, Geroa Bai y EH Bildu ya hacen campaña. 4 pilares del programa, que son políticas sociales, autogobierno, democracia. A Madrid vamos a, por resumirlo, comentaría 4 grandes temas, ¿no? En primer lugar, a reivindicar y a exigir algo que es nuestro, que es el derecho a decidir. Listas diferentes como diputados, mientras van de la mano al Senado en una candidatura conjunta con el resto de fuerzas del cuatripartito. No terminamos de entender por qué. En el Senado sí y en el Congreso no. Que ir en una lista unitaria al Congreso era hurtar a la ciudadanía. El debate ideológico no es una contradicción, sino todo lo contrario. Y los nombres de esa candidatura conjunta al Senado ya se van conociendo. Izquierda Esquerra presenta a Patxi Bernal. EH Bildu ha fichado a Patxi Zamora, el portavoz de Kontuz, conocido por su activismo en el caso Caja Navarra. Vinculada en los últimos años a lo que ha sido el poner de manifiesto, el sacar encima de la mesa toda la podredumbre que existía en las instituciones. Un fichaje inmejorable. La elección de 2 hombres por estas fuerzas obliga a Geroa Bai a cambiar su propuesta inicial y busca ahora a una mujer en pro de la paridad. O están empeñadas en presentar hombres, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de presentar a una mujer, no presentar a la persona que queríamos que, si hubiéramos ido solos, encabezara la lista al Senado, que creemos que hubiera sido un potente reclamo. Y reconoce que la exigencia impuesta por Podemos de reducir el sueldo de los senadores a 3 veces el salario mínimo complica las cosas. Dificulta el que determinadas personas digan que sí. El nombre se desvelará en las próximas horas. Bueno, pues EH Bildu daba ayer el paso en el País Vasco, registrando en el Parlamento Autonómico su propuesta de ley de consultas que lleva a plantear un referéndum de independencia en Euskadi, un espacio que la formación que sustenta el gobierno de Barcos aquí en Navarra quiere hacer confluir con la comunidad foral y las regiones vasco-francesas. EH Bildu, que mira a Cataluña y que denomina Frente del No al PSC, al PP catalán y a Ciudadanos, que esta mañana registraban en el Constitucional un recurso de amparo contra la admisión a trámite de la declaración de independencia de Junts pel Sí y de la CUP. Siguiendo ese momento ha estado nuestro compañero Benjamín López. Buenas tardes, Benjamín. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Pasadas las 12 del mediodía llegaban aquí a la sede del Tribunal Constitucional en Madrid los líderes del PSC, del Partido Popular en Cataluña y de Ciudadanos Cataluña. Los 3 han buscado una imagen de unidad para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que no se celebre el pleno en el Parlamento catalán en el que se va a debatir esa proposición de Junts pel Sí y la CUP para iniciar el proceso soberanista en Cataluña. Los 3 coinciden en que se vulnera tanto el Estatuto de Cataluña como la Constitución, pero es importante reseñar que cada uno ha traído su propio recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal lo admite a trámite y acepta las medidas cautelares que han pedido Ciudadanos y el PP,
ese pleno previsto para el próximo lunes no podría celebrarse en el Parlamento de Cataluña. Los tres líderes, como decimos, lo que han querido es resaltar esa imagen de unidad, de defensa de la Constitución aquí en el Tribunal Constitucional. Vamos a escucharles. Hoy es un día triste para Cataluña, es un día triste porque que nos hayamos visto obligados los tres partidos constitucionalistas a presentarnos al Tribunal Constitucional, a presentar un recurso de amparo para defender los derechos de los catalanes que nos sentimos españoles y para defendernos ante un acto de tiranía como es el de pretender iniciar el proceso de ruptura de Cataluña con el resto de España a través del Parlamento de Cataluña, no nos puede dar felicidad a ninguno de los aquí presentes. Probablemente es el desafío más grave que hemos tenido a la democracia de este país en los últimos 30 años. Por eso hemos acudido, como demócratas que somos, a defender nuestros derechos ante los tribunales de este país. Nosotros esperamos que se anule la decisión de la mesa de admitir a trámite una propuesta de resolución que se sitúa claramente fuera de la legalidad y del Estado de Derecho. Es verdad que cuando hablamos en Madrid de legalidad y del Estado de Derecho, la gente puede pensar solo en la Constitución, que sería muy importante, pero quiero remarcar, también se sitúa fuera de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La nueva directora del Servicio Navarro de Empleo, Paz Fernández, asegura que los convenios suscritos por el Gobierno de Navarra con UGT, Comisiones Obreras y con la Confederación de Empresarios no han incurrido en irregularidad alguna administrativa. El sindicato ELA había denunciado financiación oculta a través de estos convenios, asegurando que UGT y Comisiones pagaban con dinero público algunos de sus cargos. La directora del Servicio de Empleo descarta irregularidades. Asegura que los convenios suscritos no tenían por objeto financiar la estructura de los sindicatos o de la patronal, sino que el dinero se destinaba a actividades concretas para mejorar el empleo y no para abonar, dice, costes salariales. Queda patente que el objeto del convenio no es financiar la estructura de las organizaciones sindicales o patronales, sino incentivar o promover actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas. Si el objeto de la subvención hubiera sido la financiación de costes salariales de las organizaciones beneficiarias, lo que tampoco hubiera sido ilegal, no se habrían detallado las actividades. Es decir, hubiera sido una subvención nominativa para subvencionar a los salarios. En este caso, la subvención iba a las actividades. Era EH Bildu quien había pedido la comparecencia. Asegura que la directora del Servicio Navarro de Empleo se ha limitado a decir que el modelo era legal y lo que hay que esclarecer es si el dinero público, dice, destinado a actividades por el empleo, servía para financiar la estructura de los propios sindicatos. UPN asegura que los datos demuestran que las políticas activas de empleo han funcionado en Navarra y critica que el único interés de Bildu sea acabar con el modelo establecido. Que usted no ha respondido es si, las actividades que se estaban realizando amparadas bajo el ropaje de legalidad de esos convenios son actividades propias sindicales o no. Y lo que tendría que haberse hecho es comparar esas personas que aparecen en los convenios con las estructuras sindicales de los respectivos sindicatos. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión o no de que se estaban financiando o no actividades sindicales propias, estructuras, gastos estructurales de los sindicatos. Yo creo que ha quedado claro que detrás de estas iniciativas que se plantean, y usted lo ha dicho claro, señora Araiz, y yo de verdad que agradezco la claridad, es que lo que se pretende es reventar el actual modelo tal y como está planteado. Pues mientras a las puertas de la Cámara Foral el sindicato ELA exigía al Parlamento que los presupuestos de 2016 no financien los sueldos de la CEN, de UGT y de Comisiones. ELA asegura que se trata de un caso muy grave y emplaza a la directora del Servicio Navarro de Empleo a suprimir los convenios con estas entidades y a no subcontratar la formación para el empleo. El sindicato ELA ya denunció hace unas semanas que en 17 convenios entre el Servicio Navarro de Empleo y estos dos sindicatos se destinaron casi 4 millones de euros para pagar el sueldo de 122 trabajadores de estas organizaciones.
Lo que nosotros estamos pidiendo es que el Servicio Navarro de Empleo sea público, que sea democrático y que sea transparente y que no sirva en este caso para, bueno, pues de alguna manera para subcontratar o para hacer negocio con las políticas de empleo, ¿no? Recordar que de los 10 millones de euros en los que se han dotado desde abril a julio de este año en esos convenios directos para UGT Comisiones y la CEN, 3,9 millones de euros van directamente a parar a las nóminas de los trabajadores de estas tres organizaciones, ¿no? Eso es, insisto, un completo escándalo que hay que revisar inmediatamente y que está en manos del Gobierno poder hacerlo. Bueno, pues la directora del Servicio Navarro de Empleo ha adelantado novedades para el próximo año. En pro de la pluralidad sindical, ha dicho, anuncia que se pretenden suscribir convenios con aquellos sindicatos que tengan más de un 10% de representación en Navarra. También se abrirá este organismo a la presencia del sector empresarial correspondiente a la economía social y cooperativista. Un asunto más, la sección segunda de la Audiencia de Navarra ha confirmado la condena impuesta al exconcejal del Ayuntamiento de Pamplona, Ignacio Polo, el pasado febrero, de 2.100 euros de multa y 1 año y medio de privación del permiso de conducir por un delito contra la seguridad vial. Desestima así el recurso presentado, si bien no el relativo al pago de las costas procesales de las acusaciones ejercidas por Contus y por el Sindicato de Policía Municipal APM. El escrito constata que Polo reconoció la ingesta de alcohol y que los agentes que intervinieron en primera instancia actuaron porque apreciaron síntomas de la influencia del alcohol en su comportamiento. También ratifica como más creíble la versión de estos agentes que intervinieron en primer lugar que la que ofrecieron los agentes que se encontraban en la sala de atestados. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Enrique Martín Monreal es uno de los artífices de que Osasuna haya pasado de una agónica permanencia en extremis en Sabadell hasta hace 3 días disfrutar del liderato de segunda. El técnico de Campanas estuvo anoche en Navarra Televisión, en la que habló del presente equipo y de sus planes a largo plazo. Del césped al banquillo y al palco, no es algo descabellado. Enrique Martín Monreal confesó que le gustaría algún día convertirse en el máximo mandatario del club rojillo. No la descarto para nada, pero absolutamente. Cuando oiga a mi mujer esto, igual me mata, pero igual de aquí a 10 años o 12, igual sí. Una confesión que el técnico de Campana realizó en el programa de Navarra Televisión Cara a Cara. Sería el colofón a una vida dedicada a Osasuna y en la que ha pasado por todos los estamentos de la entidad. Para alguien que desde los 17 años y prácticamente toda su vida ha transcurrido en este equipo y que tanto significa esta camiseta, pues es un lujo. Después de una agónica salvación en Sabadell la temporada pasada, Martín Monreal no ocultó que está disfrutando del nuevo reto de conformar un equipo que aspire al ascenso a medio plazo. Estoy entusiasmado con todo el grupo que formamos en este momento, la primera plantilla, y la verdad que estoy disfrutando mucho. En una semana donde se reactivó el caso Osasuna, el míster rojillo encabezó una regeneración deportiva que está renovando el sentimiento osasunista entre la afición. Para que esto vaya adelante es fundamental y es una gozada. Los partidos del estadio son una gozada, los partidos del exterior, como en Vitoria, 6.000 o 7.000 aficionados. Bueno, yo creo que este es el camino, ¿no? Atrás quedan los años dorados que se han tornado en pesadilla judicial, pero permanecen los milagros de un entrenador al que le gustaría ser presidente del club de su vida. Y el pasado viernes Magna Gurpea le enseñó el camino a Aspil Vidal sobre cómo ganar al Pozo. Los riberos reciben al equipo murciano esta tarde-noche en Tudela en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El Pozo es el penúltimo obstáculo de cara al objetivo navarro de clasificarse para la primera final de su historia. El conjunto de Pato está cuajando un sensacional arranque liguero en casa, donde de momento no ha dejado escapar ningún punto. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Ayer se presentó en la Catedral de Pamplona un docudrón que retrata el templo como nunca antes se había visto, desde fuera
y desde dentro una grabación de algo más de 5 minutos que nos permite recorrer los lugares más inaccesibles de la catedral y que en breve estará disponible en la página web de la catedral. En el silencio de un lugar tan real como místico, este pequeño de nombre Álvaro nos hace viajar a través de su sueño por la Catedral de Pamplona nunca antes vista bajo la cámara de un dron. La tecnología nos coloca sobre este conjunto monumental por fuera y por dentro, en castellano, euskera, inglés y en francés. El audiovisual se presenta desde lo más alto del aseo, a metros de altura, haciendo pequeño incluso el sepulcro de los reyes. Posándose suavemente sobre el claustro gótico para acercarnos poco después a los detalles del que está considerado uno de los conjuntos medievales más importantes del siglo XVII en Europa. El insólito viaje nos lleva a conocer también un presbiterio con su baldaquino como nunca antes se había visto, imponente y descubierto tras la forja ornamental. Una a una, cada estancia del templo es recorrida y acompañada de los acordes del Ave María de Schubert que hace sonar Julián Ayesa, canónigo organista de la Capilla de Música. Trabajo que ofrece también la visión más moderna y contemporánea de la catedral, la exposición permanente Occidens, premiada en foros internacionales y elevada a los altares de la tecnología dron. Un viaje, un sueño hecho realidad. No tenemos tiempo para más, que pasen una muy feliz tarde.